Buenas noches, queridos hermanos, queridas hermanas. Sean todos bienvenidos a esta noche de catequesis, noche de encuentro con el Señor y su palabra. Así que vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad de encontrarnos nuevamente. Y para eso vamos a escuchar una canción para que podamos ir desconectándonos del mundo y conectándonos con el Señor. Vamos a escuchar una canción basada en el Salmo 18, interpretada por el coro Cecilia. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi salvador. Mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. Escucho mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Tu nombre con mano poderosa me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen. Tú eres mi rey. Escucho mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Escucho mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró.
Bueno, espero que realmente les haya ayudado a desconectarse, que haya podido ser de bendición para ustedes esta canción. Realmente para mí lo es, así que yo contento de poder estar nuevamente sirviéndoles. Yo soy Marco, para los que se conectan por primera vez y llegan por primera vez aquí de forma presencial. Así que estoy sirviendo como catequista de Biblia desde Asunción, Paraguay, desde el colegio parroquial de la parroquia Espíritu Santo. Así que espero que hayan tenido un buen lunes. Si no, espero que esté mejorando pronto y que esta catequesis pueda ser de bendición para ustedes. Así como yo estoy aquí de este lado de la pantalla, sirviéndole a Dios, sirviéndole a ustedes que son sus ovejas, a través de la evangelización, ustedes también pueden evangelizar. Si recibieron esta invitación por WhatsApp, pueden reenviar. Si es que están viendo a través de la Coordinación Nacional de Laicos en el Facebook, también pueden darle me gusta, compartir, etiquetar a las personas en los comentarios. De esa forma ustedes están llevando al Señor a todos los rincones del mundo. Bien, ahora vamos a dar inicio ya a nuestra parte formativa, pero antes es importante saludar. Así que siéntanse bienvenidos, este espacio es para ustedes. Les saludo a los que están aquí de forma presencial y a todos los que se conectan de Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina y de todo lo largo y lo ancho de nuestro país, incluidos también países lejanos como Alemania, como Inglaterra, y a todos los lugares a donde puedan llegar estas palabras. Ahora sí, ya podemos dar inicio con nuestra oración. Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy noche de lunes nos ponemos en tu presencia y yo quiero alabarte y glorificarte, Señor, porque tu amor y tu misericordia nos alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, Señor, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. En este momento yo quiero ser humilde como el publicano en el templo y quiero pedirte perdón, Señor, por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Perdóname, Señor, por esas cosas malas que hice y aquellas buenas que pudiendo hacerlas no las hice. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contentísimo de que podamos invertir nuestro tiempo en encontrarnos contigo. Nosotros, Señor, traemos las tinajas, traemos el agua, pero solamente tú puedes transformarlo en vino. Solamente tú, Señor, puedes hacer que esta catequesis sea más que una catequesis y sea un encuentro cara a cara contigo, de ojos abiertos y corazón ardiente. Para eso te pido, Jesús, que yo decrezca y que tú crezcas en mí. Te pido que tú vayas por delante, que puedas allanar esos caminos de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla de tu palabra pueda dar fruto y fruto en abundancia, frutos de amor que permanezcan en los que los reciben.
En este momento, Señor, deposito en tus manos cada pedido de oración que recibimos y las intenciones que cada uno de nosotros que estamos participando traemos en el corazón, incluso aquello que no nos animamos a pedir. En este momento, Señor, lo depositamos en tus manos, especialmente junto a esa situación, a ese problema que aprieta nuestro corazón, y nos roba la paz. En este momento lo soltamos, lo dejamos en tus manos, junto con nuestras alegrías, nuestras bendiciones, nuestras familias, nuestras vidas enteras, Señor, porque no hay lugar mejor que tus manos, y porque tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre, para que Él nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando, a su debido tiempo y de acuerdo a su voluntad. Gloria y alabanza sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Invoquemos todos juntos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hace rato les pedí un favor que puedan compartir esta transmisión. Si aún no lo hicieron, pueden hacerlo hasta el final. Así que ese fue el primer favor y ahora quiero pedirles un segundo favor. Que en un momento de silencio puedan interceder por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sea su voluntad con las palabras del Hijo y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también. Amén. Muchísimas gracias, queridos hermanos. En nuestra catequesis de hoy vamos a ver el capítulo número 19 de San Juan, en los versículos del 1 al 16. Para los que tengan su Biblia latinoamericana, revisión 2005 de letra grande, como la mía, está en la página 279. Nuestra catequesis de hoy se llama Jesús es azotado y coronado de espinas. Habíamos visto ya desde el inicio de este evangelio, habíamos visto cómo San Juan, el evangelista, le presenta a Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre. Fue mencionando algunos signos, algunos milagros para que nosotros podamos creer. Después vimos también cómo Jesús vivió esa entrada triunfal a Jerusalén y ahí fue recibido gloriosamente tanto por judíos como por no judíos. Y después de eso habíamos visto ya la última cena, los discursos, ese último discurso de Jesús. Después de ahí se levantaron y fueron al Getsemaní, al huerto del Getsemaní que está al pie del Monte de los Olivos. Y fue allí donde fue Judas con los jefes de los sacerdotes a apresar a Jesús. Ahí habíamos visto esa escena cuando le intentan apresar a Jesús. Pedro actúa con violencia, Jesús le reclama, le reprende, le sana al que le cortó la oreja. De ahí habíamos visto que le llevaron preso a la casa de Caifás. Primero a la casa de Anás y luego a la casa de Caifás, que eran los sumos sacerdotes.
Ahí habían ellos declarado que Jesús es culpable, incluso sin pruebas, y como ellos no tenían el poder para ejecutar a Jesús, para aplicar la pena de muerte, porque los romanos le habían quitado eso, entonces le llevan junto a Poncio Pilato, que era el gobernador de Roma en esa parte de Judea. Y habíamos visto en la catequesis anterior un poco más de cómo se dio eso, cómo se dieron esos hechos históricos. Aquí habíamos visto en la última catequesis cómo Jesús estuvo ante Pilato y empezó esa conversación entre si Jesús era rey o no. Finalmente, esa parte de la conversación terminaba con una pregunta de Pilatos, que en realidad la traducción correcta no es Pilatos, sino Pilato, Poncio Pilato, porque en latín es Poncius Pilatus, y la traducción al español sería Poncio Pilato. Le preguntaba qué es la verdad. Y había dicho, yo no encuentro ningún motivo para condenar a este hombre. ¿Quieren que suelte al rey de los judíos? Y ellos respondieron, a ese no, suelta a Barrabás. Barrabás era un bandido y así había terminado nuestra catequesis anterior. Ahora arrancamos con Juan 19, del 1 al 16. Entonces Pilato tomó a Jesús y ordenó que fuera azotado. Los soldados hicieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le echaron sobre los hombros una capa de color rojo púrpura y acercándose a él le decían, ¡Viva el rey de los judíos! Y le golpeaban en la cara. Pilato volvió a salir y les dijo, miren, se lo traigo de nuevo fuera. Sepan que no encuentro ningún delito en él. Entonces salió Jesús fuera, llevando la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo, aquí está el hombre. Al verlo, los jefes de los sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar, «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato contestó, «Tómenlo ustedes y crucifíquenlo, pues yo no encuentro motivo para condenarlo». Los judíos contestaron, «Nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, pues se ha proclamado Hijo de Dios». Cuando Pilato escuchó esto, tuvo más miedo. Volvió a entrar en el palacio y preguntó a Jesús, «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le contestó una palabra. Entonces Pilato le dijo, «¿No me quieres hablar a mí? ¿No sabes que tengo poder tanto para dejarte libre como para crucificarte?». Jesús respondió, «No tendrías ningún poder sobre mí si no lo hubieras recibido de lo alto. Por esta razón, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado que tú». Pilato todavía buscaba la manera de dejarlo en libertad, pero los judíos gritaban, «Si lo dejas en libertad, no eres amigo del César. El que se proclama rey se rebela contra el César». Al oír Pilato estas palabras, hizo salir a Jesús al lugar llamado el Enlosado, en hebreo Gábata, y lo hizo sentar en la sede del tribunal. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Pilato dijo a los judíos, «Aquí tienen a su rey». Ellos gritaron, «¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo!». Pilato replicó, ¿he de crucificar a su rey? Los jefes de los sacerdotes contestaron, «No tenemos más rey que el César». Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vemos que a consecuencia del pedido de este público, de este grupo de judíos, Pilato cede a que Jesús reciba un castigo injusto,
Porque él, sin encontrar un motivo para azotarle, le manda a azotar solamente porque la gente le pidió. Y dice aquí, entonces Pilato tomó a Jesús y ordenó que fuera azotado. Aquí San Juan nos narra qué implicaban esos azotes o cómo eran esos azotes que daban los romanos. Y tal vez no explica él porque era bien conocido en esa época cómo eran esos castigos, esos azotes que daban los romanos. Pero para que nosotros hoy, 2000 años después, podamos dimensionar mejor lo que le hicieron a Jesús, les voy a compartir una información que pude encontrar. Los romanos desnudaban al reo desde la cintura para arriba y le ataban las manos a un pilar poco elevado o a una columna baja, de manera que quedaba con la espalda encorvada. Luego, varios hombres fuertes, llamados lictores, que podían ser 2, 4 o 6, lanzaban latigazos sobre el castigado. Las cuerdas golpeaban la espalda, el tronco y los muslos, pero también se enroscaban hacia el rostro, el pecho y el vientre, infligiendo hematomas, moretones, heridas cortantes y sacando trozos de la piel. Entre los judíos, el número de latigazos estaba limitado a 40, y para efectos de no correr el riesgo de infringir esta norma, solo se aplicaban 39. Pero esta limitación no regía en el derecho romano, donde los lictores determinaban la duración del castigo de la flagelación, tratando únicamente de que el reo no muriera, aunque hubo casos en que así sucedió. En otros, el flagelado quedaba tan mal herido que moría en poco tiempo después. Entonces ahora entendemos un poco más lo que le hicieron a Jesús. Le ataron por una columna baja, de modo que la espalda quedaba encorvada, y ahí le daban latigazos que le lastimaban todo el cuerpo. Inclusive le arrancaban pedazos de la piel. Si alguna vez nosotros en nuestra casa sufrimos golpes con cinto, sabemos lo doloroso que es. Y generalmente esos golpes se recibían o en las nalgas o en las piernas. Sin embargo, aquí no era solamente cinto, sino látigos, y se recibían en todo el cuerpo. Entonces, imagínense que tanto era el dolor que recibía la persona que a veces moría como consecuencia de esos golpes o moría poco tiempo después de las heridas que recibieron. Bueno, ese fue el azote que Jesús recibió como pago por hacer el bien. Y ahí nos damos cuenta de que muchas veces la vida no es justa y que si nosotros pensamos que aquí en la tierra siempre nos va a ir bien por estar con Dios, por esforzarnos por ser fieles a Dios, aquí vemos el ejemplo más claro de eso. Nadie en toda la historia de la humanidad estuvo tan cerca del Padre como Jesús, y aquí vemos que no le fue nada bien. Vemos que tuvo que pasar por este gran sufrimiento por serle fiel al Padre. Entonces Pilato tomó a Jesús y ordenó que fuera azotado. Dice a continuación en el 2, los soldados hicieron una corona con espinas y se la pusieron en la cabeza. Una corona con espinas y se la pusieron en la cabeza. También si nosotros queremos dimensionar el dolor que sintió Jesús en ese momento, tal vez podemos acordarnos cuando nos entró una espina en el pie. Y era doloroso, inclusive de repente una espina de coco que son más grandes, generan un gran dolor y esa es una espina en el pie. En este caso no era una espina y no era en el pie, sino en la cabeza. Entonces podemos ir de a poco dimensionando tal vez el dolor extremo que Jesús experimentó en esta situación. Y encima de forma injusta. Porque hay veces que a nosotros nos pasan cosas y son consecuencias de las cosas malas que hicimos. Sin embargo, aquí, en el caso de él,
Recibió todos estos maltratos, todas estas torturas, por el simple hecho de ser fiel a la verdad, de mostrarse quién es Él y de quién es el Padre. Los soldados hicieron una corona de espinas y le pusieron en la cabeza. Le echaron sobre los hombros una capa de color rojo púrpura. Bueno, con todas las heridas que ya tenía encima, entonces la tela se iba pegando por el cuerpo de Jesús. Que al momento de que más adelante le arrancan esa tela para sortear, le genera evidentemente aún más dolor. Y dice, le pusieron una capa rojo púrpura y acercándole a él le decían, ¡viva el Rey de los Judíos! Y ellos, sin darse cuenta, con su boca proclamaban la verdad. Ellos, burlándose, estaban diciendo una verdad que ellos probablemente no dimensionaban, porque si se hubiesen dado cuenta de que realmente el que estaba ahí no era solamente el Rey de los Judíos, sino el Rey de todos los reyes de la tierra, el Señor de señores, probablemente no hubiesen hecho esto. Y le decían, ¡viva el Rey de los Judíos! Y le golpeaban en la cara. En otros evangelios narra cómo se burlaban de él, le ataban los ojos, le golpeaban y le decían, adivina quién te pegó. Y ahí nos damos cuenta de no solamente la violencia física que él sufrió, sino también la violencia psicológica. Todo ese maltrato sin justificación. Y hay una santa que dice que todo este sufrimiento que sufrió Jesús, todos estos azotes, la corona de espinas, estos golpes, en realidad ni se comparan con el dolor que él sentía en el alma. O sea, todo este dolor físico no se compara con el dolor que él sentía en el alma. ¿Por qué? Porque ella dice, el dolor nace de la suma de dos cosas. Nace de el pecado con el amor. De ahí nace el dolor del pecado con el amor. Entonces, ¿por qué a mí me duele cuando alguien me hace algo? ¿Por qué? Porque es un pecado, es algo malo lo que me están haciendo. Pero si me hace una persona desconocida, a lo mejor no me afecta tanto. ¿Por qué? Porque yo no le amo a esa persona. Entonces hay mucho pecado, un pecado grande, pero hay poco amor hacia esa persona, entonces el dolor no es tan grande. O bien, si yo le amo mucho a una persona, pero lo que me hace no es tan grave, entonces el dolor tampoco es muy grave. Pero en cambio, si una persona a la que yo amo mucho comete un pecado muy grave contra mí, el dolor que siento es muy grande. El dolor que siento es muy grande. Y si nosotros sumamos el amor infinito de Dios que Jesús tenía hacia cada una de estas personas que le estaban condenando, el amor infinito con el pecado infinito. ¿Por qué? Porque es un pecado contra Dios mismo. Entonces sumamos amor infinito con pecado infinito, nace el dolor infinito. O sea, el dolor que Jesús experimentó en el alma es un dolor incomparable, porque Él es el amor puro y el pecado contra Él era el peor pecado. Y sin embargo el Señor lo hace. Carga con este dolor. ¿Por qué? Simplemente por amor. Porque Él sabía lo que iba a pasar después de este momento de dolor. Él sabía de que iba a vencer a la muerte. Y Él sabía de que iba a vencer no solamente a la muerte para Él, sino para todos nosotros. Y eso le lleva a Él a entregarse, le lleva a Él a poder tolerar este dolor sin sucumbir. Y ahí nos damos cuenta de cómo realmente el amor nos lleva a querer donarnos, a querer entregarnos. Cuando yo le amo a una persona, yo quiero darle mi tiempo, yo quiero darle mis cosas, yo quiero darle todo lo que tengo. Y entonces el Señor, ¿cómo nos quiso demostrar su amor? Dándonos todo lo que Él tenía, hasta la última gota de su sangre. Y ahí nos damos cuenta de por qué fue por este camino que Dios nos mostró su amor. Porque así como nosotros cuando amamos queremos dar todo lo que tenemos, incluso nuestra vida. Cuando de repente, por ejemplo, entra un asaltante a nuestra casa, somos capaces de entregar nuestra vida con tal de que nuestra familia pueda sobrevivir. Y ahí nos damos cuenta de cómo ese amor a nuestra familia nos lleva a donarnos, a entregarnos.
Entonces, ¿qué hace Dios? Para mostrarnos el amor que Él tiene, nos entrega todo. Nos entrega incluso a su único Hijo, que es Dios, para mostrarnos lo mucho que nos ama. Y aquí, ¿qué pasaba? Se burlaban de Él. Viva el Rey de los Judíos, y le golpeaban en la cara. Pilato volvió a salir y les dijo: se lo traigo de nuevo afuera. Sepan que no encuentro ningún delito en él. Segunda vez ya que Pilato vuelve a decir: se lo entrego a ustedes porque yo no encuentro ningún delito. Inclusive ya se le azotó, se le coronó de espinas, se le humilló sin que haya encontrado algún delito. Y después dice en el 5: entonces salió Jesús fuera, llevando la corona de espinas y el manto rojo. Pilato les dijo: aquí está el hombre. Aquí en esta parte no se narra porque, como ya dijimos, el Evangelio de San Juan, él lo escribe después de los otros 3 evangelios. Probablemente el que primero se escribió el Evangelio de Marcos, después se escribieron los Evangelios de Mateo y Lucas. Y al final se escribe el Evangelio de San Juan. Entonces hay detalles que él ya no cuenta porque ya están bien narrados en los otros 2. Entonces, de cierta forma, complementa a lo que ya estaba narrado. Y en los otros evangelios se narra cómo Pilato le envía a Herodes. Le envía a Jesús junto a Herodes. Y Herodes se ponía contento, se puso contento de conocerle a Jesús. Y ahí habíamos visto cómo Jesús no le responde a Pilato, a Herodes, después sí le responde, y Herodes le envía de vuelta junto a Pilato. Aquí Pilato ya se narra cuando le quita afuera y dice: al verlo, los jefes de los sacerdotes y los guardias del templo comenzaron a gritar: crucifícalo, crucifícalo. Pilato contestó: tómenlo ustedes y crucifíquenlo, pues yo no encuentro motivo para condenarlo. Tercera vez que está intentando Pilato, y ahí nos damos cuenta que realmente era una persona que buscaba hacer bien las cosas. Porque de repente cuando pensamos en Pilato, Pilato se lavó las manos y dejó que le maten a Jesús. Y es cierto eso. Pero antes de eso Pilato intentó. Vemos aquí como 3 veces él viene a enfrentarse a todo el pueblo furioso que le quería matar a Jesús. Y él dice: háganlo ustedes, yo no lo voy a hacer. Y dice: tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Y ahí los judíos le contestan: nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir, pues se ha proclamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. ¿Por qué era tan grave esta situación para ellos? Porque para los judíos, ellos no podían ni siquiera pronunciar el nombre del Padre. Ellos, cuando veían el tetragrama, un tetragrama son 4 letras, YH, WH. Cuando ellos veían esas letras escritas en hebreo, ellos no podían leer Yahvé. Entonces cuando ellos veían esas letras, ellos decían Adonai, decían otros nombres. Entonces era tal el respeto hacia el Padre, hacia ese Dios todopoderoso, que ni siquiera decían su nombre. Y sin embargo Jesús no solamente le dice Yahvé y él repite yo soy, porque Yahvé significa yo soy el que soy. Jesús no solamente también decía yo soy, sino que cuando sus discípulos, sus apóstoles le piden enséñanos a orar, él le dice Padre, le dice Abba. Abba significa Padre, papito, papi, papá. Papá nuestro. Así nos enseñó a decirle Jesús al Padre. Entonces ellos decían, no, si le llama Padre a Yahvé, significa de que si su papá es Dios, él también es Dios. Por tanto, él es hijo de Dios. Y por eso dice aquí, él por nuestra ley debe morir. Claro, la ley decía que vos no podés hacerte igual a Dios. Sin embargo, Jesús realmente era el Hijo de Dios. Él estaba diciendo la verdad cuando proclamó eso. ¿Y qué pasa a continuación? Cuando Pilato escuchó esto, tuvo más miedo. Tuvo más miedo. ¿Por qué tuvo más miedo? Antes tenía miedo y también en los otros evangelios se narra cómo viene la esposa de Pilato junto a él y le dice, yo tuve un sueño
Y este hombre es un hombre justo, no vayas a ir contra él, le dijo su esposa. Y ahí nos damos cuenta de la importancia de una mujer santa al lado del varón, que le ayude a seguir por el camino de Dios. Y obviamente viceversa, pero en este caso era la esposa la que le dijo eso a Pilato. Sin embargo, Pilato sale, le defiende a Jesús, pero ¿qué pasó aquí? Dice, cuando escuchó esto de que se ha proclamado hijo de Dios, tuvo más miedo. Y aquí nos ayudan un poquitito dos santos, San Cirilo de Alejandría, que dice, se hizo más particular en sus preguntas. Empezó a preguntar diferente Pilato. ¿Qué era Jesús? ¿Y de dónde venía? No solamente vos sos el rey de los judíos, sino ahora, ¿de dónde venís? ¿Qué sos vos? Y ahí nos damos cuenta de que Pilato creía que aunque Jesús era hombre, también podía ser el Hijo de Dios. También podía ser. Por eso él tuvo más miedo, porque le dicen, puede ser el Hijo de Dios, y él se pone a dudar. Y Cirilo nos aclara, nos dice, esta idea y creencia de Pilato no se derivaba de las Sagradas Escrituras, es decir, del Antiguo Testamento, sino de las nociones, de los pensamientos errados que tenían los griegos. Los romanos conquistaron el imperio griego, pero los griegos se dice que conquistaron a Roma porque toda la cultura de Roma fue la que era la cultura griega. Entonces, los griegos creían en muchos dioses, en Zeus, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Los romanos adquirieron también esa cultura. Tenían también varios dioses, pero con diferentes nombres. Entonces, ¿por qué él tuvo miedo? Por esta creencia que venía de los griegos. Las fábulas griegas, nos dice Cirilo, llaman a muchos hombres semidioses, como Hércules, por ejemplo, el hijo de Zeus con una mujer, entonces era un semidios, e hijos de dioses también. Eso era lo que creían los griegos. Los romanos también, que en tales asuntos eran aún más supersticiosos que los griegos, le dieron el nombre de Dios a los más distinguidos de sus reyes, a los emperadores, y hacían altares, estatuas, santuarios, le pusieron en pedestales, así le trataban al César. Por lo tanto, Pilato estaba más serio y ansioso que antes de saber quién era Cristo y de dónde venía. Y Crisóstomo complementa, entonces Pilato se alarma cuando escucha de ellos que se hizo a sí mismo hijo de Dios, preocupándose él de que podría estar administrando justicia incorrectamente si esto era cierto. Pero estos hombres que habían aprendido esto, tanto por sus obras como sus palabras, no se estremecieron. Es decir, que aprendieron de que Jesús era Dios por lo que Él decía y por lo que Él hacía, para darle credibilidad a sus palabras. En cambio, nos dice Crisóstomo, lo están matando por las mismas razones que deberían adorarlo. Es decir, si yo me doy cuenta de que es el Hijo de Dios por las cosas que dice, por las cosas que hace, en lugar de matarle, ellos deberían de haberle adorado. Eso es lo que nos dicen. Bueno, le quitan afuera a Jesús. Ahí le responden, crucifícalo. Ellos le dicen, tenemos una ley, él tiene que morir porque se declara hijo de Dios. Pilato tuvo más miedo, volvió a entrar al palacio y ahí le pregunta a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Ni una palabra. Y nos damos cuenta entonces cómo Jesús hace silencio, cómo Jesús permanece en silencio en esta ocasión. Nos dice San Agustín, se encuentra aquí, al comparar las narraciones de todos los evangelistas, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se encuentra al comparar las narraciones que este silencio por parte de nuestro Señor Jesucristo tuvo lugar más de una vez, tanto ante los sumos sacerdotes como ante Herodes, a quien, como Lucas insistía, Pilato lo había enviado para una audiencia,
Así fue que no en vano se cumplía la profecía que había anunciado sobre Jesús. La profecía sobre Jesús decía, como lo leemos en Isaías 53:7. Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como una oveja que permanece muda mientras la esquilan. Y nos damos cuenta de que este silencio cumple la profecía de Isaías. Y aquí, bueno, Jesús hace silencio. Vemos como ante Pilato hace silencio, como ante Herodes hizo silencio, como ante los sumos sacerdotes en cierto momento hacía silencio. Y tenemos que aprender de Jesús. Como el Señor, hay momentos en los que es mejor permanecer en silencio. Y entonces, tal vez podemos decir, entonces siempre hay que quedarse en silencio. No, porque el Señor a veces se quedaba en silencio, en otros momentos respondía. Entonces siempre hay que hablar. Tampoco. Vemos como aquí Jesús, en cada situación, el Señor discernía si es que había que permanecer en silencio o había que responder. Y eso nos toca aprender de nosotros, de que hay veces que es mejor guardar silencio, permanecer en silencio, y hay otras veces en las que sí tenemos que responder. Así como le respondió a Pilato, le dijo, sí, soy el rey de los judíos. Como a los jefes sacerdotes le preguntó, cuando le pegaron, le preguntó al guardia, si hice algo malo, ¿por qué me pegas? Y hay momentos donde guarda silencio. Entonces, ¿qué aprendemos de Jesús? Que hay que discernir en cada ocasión si permanecer en silencio o hablar. Aquí él se quedó en silencio. Jesús, y ahí, ¿qué pasa? Eso le enfureció a Pilato, y Pilato le dijo, ¿no me quieres hablar a mí? ¿No sabes que tengo poder tanto para dejarte libre como para crucificarte? Se molestó, le tocó el ego ahí a Pilato ese silencio. Entonces, ¿qué hace Jesús? Ahí sí le responde y le dice, no tendrías ningún poder sobre mí si no lo hubieras recibido de lo alto. Si no lo hubieras recibido de lo alto. ¿Por qué? Porque Dios permitió de cierta forma que Pilato pueda llegar a ese momento de la historia. Entonces esa persona tiene poder, pero Dios permitió de que Pilato tenga ese poder, pero para darle la oportunidad de liberar a Jesús, para que tenga la oportunidad de dar testimonio. Y a lo mejor, si Pilato le liberaba a Jesús y decía, no, ustedes no le pueden hacer nada, a lo mejor le mataban a Pilato y le crucificaban igual. Probablemente. Pero sin embargo, ¿qué pasa aquí? Pilato, teniendo la oportunidad de usar ese poder para salvarle al inocente, tuvo miedo. Y vamos a ver a continuación qué pasa. Y ahí Jesús le dijo, no tendrías ningún poder si no lo hubieras recibido de lo alto. Por esta razón, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado que tú. El que me ha entregado a ti tiene mayor pecado que tú. El maestro que habla la verdad nos dice, solo el que me entregó a ti tiene pecado. Solo el que me entregó a ti tiene pecado, como si el otro no tuviera. Es decir, a Pilato le habían entregado los jefes de los sacerdotes. Entonces ellos tenían pecado, pero también tiene pecado él por no haberle dejado libre. Si es que por ahí tienen alguna pregunta, pueden hacerlo al final o pueden anotarla, dejarla ahí en los comentarios y apenas yo tengo un tiempito voy a responderles. Si no hubieras tenido ningún poder, y ahí le dice, por esta razón, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado que tú. Pilato, nos dice el 12, buscaba todavía la manera de dejarlo en libertad. ¿Se dan cuenta cómo intentaba? 3, 4 veces ya le dijo al pueblo que no tiene la culpa y ahora habló con Jesús y todavía buscaba la forma. Pero
¿Qué pasó? Los judíos gritaban: si lo dejas en libertad, no eres amigo del César. Si lo dejas en libertad, no eres amigo del César. Y ahí empieza su miedo. Ahí empieza su miedo, ya no por quién era Jesús y si iba a impartir justicia, sino por su propia vida. Porque el César le había puesto ahí. El que se proclama rey se rebela contra el César, le gritaron los judíos. Sabían bien cómo presionar. Porque imagínense, todos esos judíos que le recibieron a Jesús contentos, después los jefes le manipularon a ellos para que se pongan en contra. Entonces, ¿qué hacen ahora? Le quieren manipular a Pilato para que también se vaya en contra de Jesús. Y le dicen: si lo dejas en libertad, no eres amigo del César. Al oír Pilato estas palabras, hizo salir a Jesús al lugar llamado el Enlosado, en hebreo Gábata, y lo hizo sentar en la sede del tribunal. Eso fue lo que le hizo tomar la decisión. Y dice ahí: era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Esta primera Pascua, que era como el tipo, lo que iba a apuntar a la verdadera Pascua, al paso no ya de la esclavitud de Egipto a la libertad, sino de la esclavitud del pecado a la vida eterna. Era el día, y nos dice: Pilato dijo a los judíos: aquí tienen a su rey. Ahí se rindió. Aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato replicó: ¿he de crucificar a su rey? ¿He de crucificar yo a su rey? Pregunta Pilato. Los jefes de los sacerdotes contestaron: no tenemos más rey que el César. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran. Y Romano, el melodioso, nos dice: por haber oído Pilato que sería enemigo del César, el cobarde se asustó. Deseaba ser el enemigo del Todopoderoso en lugar de ser enemigo del César, prefiriendo su vida, con minúscula, a la vida, con mayúscula, a la vida eterna. Entonces a nosotros nos toca preguntarnos en este momento: ¿quién es mi rey? Porque en este caso ellos decían: no, el César es mi rey. Y yo hoy puedo preguntarme: ¿quién es mi rey? A lo mejor soy yo mismo, a lo mejor es el dinero, a lo mejor el poder es mi rey, que yo, con tal de no perder ese poder, ese espacio, esa autoridad, le fallo a Dios. Con tal de obtener ese dinero, yo le fallo a Dios. O tal vez es una persona mi rey, que yo, con tal de no fallarle a esa persona, le sigo fallando a Dios. O tal vez son algunos de los placeres. Tal vez mi cuerpo es mi propio rey, que si me pide comida, yo como hasta más no poder. Si me pide relaciones sexuales, tengo relaciones. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es mi rey y Él manda. Si Él quiere, Él lo tiene. Si demasiado querés hacer algo, tenés que hacer. Esa es la mentira del mundo. Sin embargo, nosotros, como fruto del Espíritu Santo, podemos tener ese dominio propio. Entonces ahora le toca a cada uno preguntarse, tal vez no ahora, sino al terminar la catequesis: ¿quién es mi rey? Y ojalá que todos podamos responder: el Señor. Jesús es mi rey. Y en este caso, ¿qué pasó? Pilato nos dice, tuvo miedo de hacerse enemigo del César y se hizo enemigo del Todopoderoso. Y quiero terminar ya prácticamente esta catequesis con dos narraciones que yo admiro y que cuando leo me apasiona y me inspira a poder entregar mi vida, a poder tener el coraje que Pilato no tuvo. Y esas dos narraciones son: primero, el martirio de Eleazar, que se narra en el segundo libro de Macabeos, capítulo 6. Pueden ir ahí a ver el capítulo completo. Yo voy a leer solamente un pequeño fragmento para que vean lo que es el amor a Dios y el coraje que el Señor nos da cuando nos ponemos en sus manos. Eleazar era uno de los principales doctores de la ley, un hombre de edad y de noble aspecto. Quisieron abrirle la boca a la fuerza para hacerle comer carne de cerdo, pero prefirió una muerte gloriosa a una existencia vergonzosa, y marchó voluntariamente hacia el suplicio que le esperaba. Escupió lo que tenía en la boca, tal como deben hacerlo los que tienen la valentía
de rechazar lo que está prohibido, antes de comérselo por apego a la vida. Le querían hacer comer carne de cerdo que ellos tenían prohibido por la ley. Entonces él, con tal de no fallarle a Dios, escupe esa carne. ¿Y cuál era el precio? Su vida. Su vida iba a pagar por no comer esa carne inmolada a los ídolos. Y ahí se le acercan unos amigos a él. Se acercan unos amigos a Eleazar, porque era un buen anciano, era un buen hombre. Y le dicen, ¿sabes qué, Eleazar? Cuando nadie esté mirando, vamos a cambiar la carne. Te vamos a poner carne que sí vos podés comer. Y él dice, no, ese va a ser un engaño. Porque la gente que me vea comer va a pensar que yo me comí eso. ¿Y qué testimonio yo estoy dando de fidelidad a Dios? Y añadió en el versículo 24, a nuestra edad no es conveniente hacer tal cosa. Muchos jóvenes podrían pensar que Eleazar, con sus 90 años, se dejó conquistar por los extranjeros. Y así ellos se descarriarían junto conmigo debido a mi doble juego, en un momento en que me queda tan poco para vivir. De esta manera atraería sobre mi vejez la vergüenza y la deshonra. Y si por ahora escapara al castigo de los hombres, no escaparé vivo o muerto de las manos del Todopoderoso. Al abandonar ahora la vida valientemente, me mostraré digno de mi vejez y dejaré a los jóvenes el noble ejemplo de una muerte voluntaria y generosa en defensa de las venerables y santas leyes. Y hablando así, caminó derecho al suplicio. Y ahí nos damos cuenta de cómo contarle, no fallarle a Dios, de dar ese ejemplo a los demás, porque los otros ven nuestro ejemplo y se pueden perder por nuestra culpa. Él decide entregar su vida. Y ese es un ejemplo de coraje. Y el segundo está inmediatamente después. 7 hermanos y una madre. Segunda de Macabeos 7. También fueron detenidos 7 hermanos con su madre, y el rey quiso obligarlos, haciéndolos azotar con correas de cuero, a comer carne de cerdo prohibida por la ley. Uno de ellos tomó la palabra en nombre de todos y dijo, ¿qué exiges y qué quieres saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que desobedecer a la ley de nuestros padres. Y ahí, como consecuencia de eso, le empiezan a arrancar la piel del cabello, le cortan la lengua, le torturan así y le tiran a una sartén al primero, después de haber dicho eso. Y dice, cuando el primero estuvo completamente mutilado, ordenó el rey que lo acercaran al fuego y le tiraran a la sartén mientras que aún respiraba. Y después cuenta y dice, mientras el humo se expandía a lo lejos, sus hermanos y su madre se daban ánimo unos a otros para morir valientemente, diciendo, el Señor Dios que nos mira tendrá seguramente piedad de nosotros, según la palabra de Moisés en el cántico que pronunció frente a todos. Allí se dice, tendrá piedad de sus servidores. Cuando el primero hubo así pasado a la otra vida, llevaron al segundo al mismo suplicio y le preguntaron si quería comer carne de cerdo o ser torturado en todos los miembros de su cuerpo. Respondió en la lengua de sus padres, no, por lo cual sufrió a la vez lo mismo que el primero. Y al momento de dar su último suspiro dijo, no eres más que un criminal, nos quitas la vida presente, pero el Rey del universo nos resucitará a una vida eterna, a nosotros que morimos por fidelidad a sus leyes. Después le torturaron al tercero. Cuando el verdugo se lo pidió, inmediatamente extendió la lengua y sus manos sin dudar. Tuvo la valentía de declarar, del cielo he recibido estas manos, pero las sacrifico por sus leyes, y de él espero que me las devuelva. Como rey y su corte quedaron asombrados de la valentía de ese joven, que no tomaba en cuenta para nada sus propios sufrimientos, y así mataron a 6 de los 7 hermanos.
quedaba solamente el menor y la mamá. Cuando quedaba solamente el menor, la mamá le anima a su único hijo que le quedaba a entregar su vida valientemente como sus hermanos. Y finalmente ella también entrega su vida por amor a Dios, por fidelidad a Dios. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo, imagínense, esto es antes de que exista Jesús. Ellos tenían fe en el Padre, sin haber visto a Dios hecho hombre. Y entregaron su vida. Eleazar, estos 7 hermanos, su mamá. Y Pilato, teniéndole enfrente al verdadero Dios, no se anima. Nosotros hoy ya le conocemos al Señor, sabemos quién es, sabemos lo que hizo por nosotros. Entonces estamos llamados a poder ser valientes, a poder cada día entregar nuestra vida por amor a Dios, para que cuando termine el Señor nos llame y podamos resucitar con Él. Bueno, nos quedamos con 3 cosas. Primero, aprender del silencio de Jesús. Discernir siempre. Aprender del silencio de Jesús, discernir siempre. Segundo, preguntarme, ¿quién es mi rey? No dejarme llevar por lo que dice la mayoría simplemente. Y si esta respuesta me doy cuenta de que todavía el Señor no es mi rey, pedirle cada día eso sin cansarse. Señor, reina en mí. Reina en mí, Señor, reina en mi mente, reina en mi corazón, reina en mis acciones, reina en mis pensamientos, reina en mis sentimientos, reina en mis acciones. Primero, aprender el silencio, discernir siempre. Segundo, preguntarme quién es mi rey. Y pedirle al Señor que si ya es mi rey, que se mantenga ahí hasta el final de mi vida. Y tercero, esforzarme por serle fiel a mi rey. Esforzarme por serle fiel al rey, cueste lo que cueste, sabiendo a quién le elegimos como rey y Señor de nuestra vida. Así que vamos a darle gracias a Dios, porque hoy podemos saber todo lo que Él sufrió, dimensionar un poco más a lo mejor todo lo que Él pasó por amor a nosotros y cómo Él quiere ser nuestro Rey. Él quiere que podamos discernir en cada momento y que podamos serle fieles hasta el final, porque el que persevera hasta el final, ese será salvado, será salvo. Así que vamos a darle gracias a Dios porque nos habla, porque nos ama, porque nos elige para que nosotros podamos ser fieles a Él, y nos regala la gracia y la fuerza y el amor para poder hacerlo y de la mejor forma. Te pido, Señor, que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los trabajadores somos pocos. Nos unimos a la oración de Jesús diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Mamita María, Madre Santa, te damos gracias porque tú nos mostraste también ese silencio, cómo guardar las cosas en el corazón, cómo alabar con tu boca a Dios, cómo serle fiel a tu Hijo hasta el final, de pie hasta en la cruz. Te pedimos que nos lleves siempre hacia Él para que podamos hacer lo que Él nos diga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno a Satanás
y a todos los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío y espero. Despierta, Señor, a esos sacerdotes santos. Despierta, Señor, a esas familias santas. Despierta, Señor, a esos religiosos y religiosas santas, célibes santos, para que podamos ser fieles y dar testimonio de tu amor hasta el final. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más, queridos hermanos. Yo contentísimo y muy agradecido con cada uno de ustedes. Gracias por participar. Nos veremos el próximo lunes a la misma hora, por el mismo canal, Dios mediante y por delante. Y si esta catequesis fue de bendición para vos, no te la guardes, compartila con todos los que puedas. Y si ya la estás viendo de YouTube, no te olvides de darle me gusta y también de suscribirte al canal. De esa forma YouTube mostrará el contenido a más personas y así vos llevas al Señor y su palabra a todos los rincones. Nos vemos.